Los elegidos de Dios en 10 señales de ataque espiritual y cómo protegerse. ¿Alguna vez has sentido que cargas con algo que el mundo no entiende? ¿Que desde pequeño tu vida ha estado marcada por obstáculos que parecen invisibles? No es coincidencia. Desde el momento en que Dios te marcó con un propósito, te convertiste en objetivo de una guerra que pocos perciben. Pero esta lucha no es señal de derrota. Es la prueba de que fuiste elegido y que aquello que intentan borrar en ti es exactamente lo que Dios ya decretó como indestructible. Bienvenido al canal Alerta Divina, el llamado de los elegidos. Aquí estamos atentos a las señales y caminos que Dios revela a quienes llevan una misión especial. Si este mensaje tiene sentido para ti, comenta abajo: yo soy protegido por Dios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para seguir recibiendo mensajes para quienes están destinados a caminar con propósito. 1. La marca del propósito. Algunas personas llevan dentro de sí una llama que no puede explicarse solo con lógica. El elegido nace con esta marca invisible, algo que no puede percibirse con los ojos comunes, pero que el reino espiritual reconoce. No necesita demostrar nada, porque ya fue separado por Dios desde el principio. Esta distinción es como un sello que lo acompaña en cada etapa de la vida, incluso cuando aún no comprende el peso del llamado. Por portar esta señal, muchas veces su camino es diferente al de los demás. Desde pequeño enfrenta barreras que parecen no tener sentido. Lo que para otros es simple, para él se convierte en un desafío. Esto ocurre porque el enemigo ve en el alma del elegido el reflejo del plan divino y trata de interrumpir lo que ya ha sido decretado. Por eso la lucha comienza temprano, no como castigo, sino como confirmación de que hay algo más grande reservado. Este sello espiritual no es una invención humana. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra muestra que quien ha sido separado recibe una marca invisible, una garantía de que pertenece a Dios y de que hay un propósito que debe cumplirse. El elegido, aunque intente adaptarse a patrones comunes, siempre sentirá que hay algo diferente dentro de sí. Esta sensación de no encajar completamente en el entorno es solo una señal de que su misión no es vivir una vida común, sino llevar dentro de sí una responsabilidad espiritual. Aunque el mundo no comprenda, esta marca es un recordatorio constante de que su existencia tiene dirección y que cada batalla, cada caída y cada nuevo comienzo forman parte del camino para cumplir lo que fue designado. 2. En la guerra invisible. Quien ha sido separado por Dios percibe desde temprano que su vida nunca es sencilla. Mientras otros caminan sin obstáculos aparentes, aquel que lleva un llamado experimenta presiones constantes que parecen no tener explicación. Puertas que tardan en abrirse, situaciones que se bloquean inesperadamente, relaciones que se rompen de manera repentina. Todo esto no es casualidad, sino reflejo de un combate que ocurre más allá de lo que los ojos pueden ver. Este conflicto no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que reconocen la autoridad que el elegido posee. El apóstol Pablo lo dejó claro en su carta a los Efesios, cuando escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. El peso sentido muchas veces no es resultado de debilidad personal, sino de la posición que ya ha sido establecida en el plan divino. El infierno se incomoda porque sabe que quien ha sido marcado puede liberar a otros, romper cadenas y llevar luz donde hay oscuridad. Por eso la vida del elegido nunca es común. Se convierte en objetivo porque ya representa amenaza. Sin embargo, la guerra invisible no significa derrota. Por el contrario, cada resistencia es señal de que la promesa está viva. Las presiones revelan que se está construyendo algo grande y que su camino tiene un valor eterno. El elegido aprende a discernir cuando se trata solo de una dificultad natural y cuando es un ataque espiritual. Y en ese momento recuerda la palabra que dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Detrás de cada retraso hay un enemigo intentando impedir el avance, pero también hay un Dios que transforma luchas en testimonios y batallas en victorias. Lo que parecía pérdida se convierte en preparación, y lo que parecía resistencia se revela como prueba de lo que ya ha sido conquistado en Cristo. 3.
El objetivo del enemigo, quien lleva un llamado verdadero, descubre desde temprano que no pasa desapercibido en el mundo espiritual. Satanás no desperdicia energía con quien no representa amenaza, concentra sus ataques precisamente en quienes han sido marcados por Dios. Esto significa que la intensidad de la persecución que enfrenta el elegido es, en realidad, prueba del valor que posee en el reino. El enemigo sabe que cuando la voz de un elegido se levanta, cadenas se rompen, mentes se liberan y vidas se transforman. Por eso, las tentaciones son más sutiles, las distracciones más intensas y las opresiones más frecuentes. Trata de minar la fe, debilitar la confianza y silenciar la palabra que debe proclamarse. Jesús ya había advertido sobre esto en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dijo: «Ando el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». El objetivo del enemigo es claro en impedir que el elegido cumpla su destino, robar su alegría, matar sus sueños y destruir su confianza. Sin embargo, cada persecución se convierte también en un sello de autenticidad. Ser atacado es prueba de que se porta algo que incomoda a las tinieblas. El elegido entiende que no es perseguido por debilidad, sino porque ha sido llamado a ser fuerte y que cada lucha indica un futuro de victoria. El enemigo puede intentar, pero no tiene poder para anular lo que Dios ya decretó. La persecución es solo la confirmación de que hay una unción en movimiento. Por eso el elegido no debe desanimarse, sino levantarse con fe, recordando las palabras de Isaías capítulo 54. Versículo 17: «En todo arma que se forme contra ti no prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás». Esta es la herencia de los siervos del Señor. 4. En ataques sutiles y constantes. El enemigo rara vez se presenta de forma clara u obvia. Sabe que el elegido, fortalecido en Dios, no se dejaría engañar fácilmente por algo evidente. Por eso, sus estrategias son sutiles, casi invisibles a los ojos naturales, pero capaces de debilitar si no se discernieran. Por eso muchas veces el elegido siente tristeza repentina sin razón aparente, un peso en el alma que no puede explicar. En otros momentos surge ansiedad que no corresponde con la situación, un cansancio que parece no tener origen físico o incluso sabotajes en relaciones importantes. El enemigo siembra confusión, crea distancias, genera malentendidos, todo para aislar al elegido y debilitarlo emocionalmente. Hasta en los sueños intenta actuar, trayendo imágenes perturbadoras, presiones espirituales e incluso pesadillas para robar la paz durante el descanso. Estas son flechas lanzadas contra la mente y el corazón con el objetivo de desgastar la fe. El apóstol Pablo habló sobre esto en Efesios capítulo 6, versículo 16 sobre todo: «Tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos inflamados del maligno». Estos ataques constantes no son señales de debilidad, sino de identidad espiritual. El enemigo no desperdicia flechas en quien no representa riesgo. Si sientes estas presiones inexplicables, entiende, es porque ya has sido identificado como amenaza para las tinieblas. La buena noticia es que ninguna de estas armas tiene poder sobre un corazón firme en Dios. El elegido aprende a discernir estos movimientos y no dejarse abatir. Convierte tristeza en oración, ansiedad en confianza, cansancio en descanso en el Señor y sueños perturbadores en intercesión. Cada ataque, cuando es resistido por la fe, se convierte en otra prueba de que la victoria ya está decretada en Cristo. 5. Heridas desde la infancia. Muchos elegidos llevan marcas desde muy temprano. Incluso antes de comprender quiénes eran en Dios, ya enfrentaban luchas que parecían demasiado grandes para un niño. Enfermedades misteriosas, dolores sin explicación, experiencias de rechazo, abandono, abusos o incluso persecuciones espirituales que venían en sueños y pesadillas constantes. Esto no ocurría por casualidad. El enemigo siempre intentó sofocar el destino de los elegidos antes de que pudieran florecer. Sabía que si ese niño crecía y descubría su verdadera identidad en Cristo, se convertiría en una amenaza real para las tinieblas. Por eso trató de herir el alma, distorsionar la visión de sí mismo, sembrar miedo, inseguridad y marcas profundas. Tal vez recuerdes heridas de la infancia que aún duelen, palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo, la sensación de no pertenecer, de ser diferente, o incluso luchas espirituales que nadie podía explicar. Todo esto fue parte de una estrategia para quebrar tu esencia antes de que reconocieras el llamado que llevabas. Pero incluso en medio del dolor,
había una mano invisible protegiéndote. Fue esa mano la que no permitió que el enemigo fuera más allá, que te guardó en momentos que podrían haber destruido tu vida por completo. El Señor ya decía en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras del vientre, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Las heridas de la infancia no fueron el fin de tu historia, sino el inicio de la prueba de que fuiste separado desde temprano. Lo que estaba destinado a quebrarte se convirtió en raíz de fuerza. Cada lágrima se transformó en combustible para la misión. El elegido aprende a mirar atrás y comprender que incluso las heridas fueron instrumentos de preparación. 6 en puertas abiertas al enemigo. Todo elegido necesita comprender una verdad espiritual. El enemigo solo entra donde encuentra una puerta abierta. Las heridas no sanadas, cuando se guardan en silencio, pueden convertirse en brechas espirituales. El resentimiento mantenido, la falta de perdón, amistades que alejan de Dios, hábitos ocultos, orgullo disfrazado e incluso una obediencia parcial a la palabra. Todo esto puede abrir espacio para que espíritus opresores actúen de manera sutil y constante. No significa que dejes de ser elegido, pero estas aberturas debilitan tu camino y retrasan el cumplimiento del propósito. Es como si la luz que llevas se viera cubierta por sombras que no deberían estar allí. El enemigo aprovecha cualquier descuido para intentar minar tu fe, robar tu paz y desviar tu atención del llamado. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 4, versículo 27, no deis lugar al diablo. Esto significa que, aun siendo separados por Dios, podemos, por nuestras decisiones o descuidos, permitir que Él encuentre terreno fértil para plantar sus semillas de destrucción. Por eso, el elegido debe estar atento, sanar las heridas, liberar el perdón, vigilar los pensamientos, mantener la mente y el corazón guardados en Cristo. Cada vez que cierras una puerta, debilitas los intentos del enemigo. Cada vez que eliges obedecer completamente, reafirmas tu identidad y proteges lo que Dios ha puesto dentro de ti. El diablo no teme a quien solo escucha la palabra, sino a quien la vive. Cuando cierras las brechas y te posicionas en santidad, la luz de Cristo se vuelve tan fuerte en tu vida que ninguna sombra puede permanecer. 7 en las armas de los elegidos. El elegido no camina desarmado. Dios no lo envía al campo de batalla espiritual sin antes revestirlo con armas poderosas que no pueden verse a simple vista, pero que son capaces de derribar fortalezas invisibles. Estas armas no son humanas, son espirituales, y por eso el enemigo no puede resistir cuando se usan con fe. La primera es la oración constante. El elegido sabe que la oración no es un ritual, sino la respiración del alma. Es en este diálogo secreto con el Padre donde recibe fuerza, dirección y cobertura. Donde muchos ven solo palabras, en el mundo espiritual, cada oración es como fuego lanzado contra las tinieblas. La segunda es el ayuno estratégico. El ayuno no es solo abstenerse de comer, sino una renuncia que rompe cadenas y fortalece el espíritu sobre la carne. El elegido que ayuna abre espacio para escuchar con mayor claridad la voz de Dios y resiste con más firmeza las tentaciones del enemigo. La tercera es la santidad. Funciona como un escudo alrededor del elegido. El enemigo puede intentar, pero no puede tocar con la misma fuerza a quien se mantiene apartado del pecado. La santidad cierra brechas y preserva la presencia de Dios. La cuarta arma es la alabanza. Cuando el elegido adora incluso en medio de las luchas, desarma al enemigo. La alabanza verdadera confunde las tinieblas, atrae la gloria de Dios y transforma atmósferas. Así ocurrió con Pablo y Silas, quienes encadenados cantaron himnos y las prisiones se abrieron. Y finalmente, la palabra de Dios declarada con fe. El enemigo no retrocede ante opiniones, pero sí ante la verdad eterna. Cuando el elegido proclama está escrito, libera decretos que anulan todas las mentiras lanzadas contra su vida. El apóstol Pablo confirma esto en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas convierten al elegido en un guerrero que nunca lucha solo, pues cada vez que las utiliza, el propio Dios se levanta para pelear a su lado. 8 en el ataque como entrenamiento. El elegido aprende que nada en su vida ocurre por casualidad. Lo que parecía derrota, en realidad, es un campo de entrenamiento en manos de Dios. En cada dificultad, cada presión espiritual, cada obstáculo inesperado no es un abandono divino,
sino una oportunidad de crecimiento y preparación para cumplir un destino mayor. Las lágrimas derramadas en silencio no son inútiles. Cada momento de dolor fortalece la fe, endurece el espíritu y prepara el corazón para desafíos mayores. Lo que el enemigo planeó para destruir se convierte en combustible para la victoria. Cada herida, cada frustración, cada sensación de cansancio extremo contiene lecciones ocultas que solo el tiempo y el discernimiento espiritual pueden revelar. El elegido descubre que sus mayores batallas son también sus mayores escuelas. El rechazo enseña dependencia de Dios, la traición revela quién permanece fiel y el dolor profundiza raíces de perseverancia. Incluso los ataques más silenciosos, aquellos que minan la mente y desgastan las emociones, se convierten en instrumentos de fortalecimiento, moldeando carácter, paciencia y discernimiento. La Biblia confirma esto en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas ayudan juntamente para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Cada situación adversa, por más dolorosa que parezca, es un entrenamiento estratégico que eleva al elegido para cumplir su misión. El ataque, por lo tanto, no es señal de derrota, sino de reconocimiento. El infierno sabe que el elegido porta algo valioso, y Dios transforma cada esfuerzo maligno en plataforma de autoridad, claridad y preparación espiritual. Al final, lo que parecía un golpe se convierte en impulso, y lo que hirió se transforma en testimonio. El elegido entiende que fue moldeado para ser inquebrantable, y que cada batalla vivida es prueba de que su espíritu es indestructible y su fe inquebrantable. 9 ejemplos de elegidos bíblicos. La Biblia nos muestra que ser elegido nunca significa un camino fácil. Jeremías, llamado por Dios aún en el vientre de su madre, enfrentó burlas, rechazos y persecuciones intensas. Él mismo llegó a decir que su alma estaba herida y que prefería no haber nacido, porque llevaba una palabra de fuego que confrontaba estructuras e exponía la injusticia. Aún así, permaneció firme, porque sabía que su misión era más grande que cualquier dolor momentáneo. Elías, un profeta que realizó milagros, desafió reyes y falsos profetas, también conoció momentos de profundo desaliento. Tras una gran victoria espiritual, se escondió y llegó a pedir a Dios morir, mostrando que incluso los elegidos más poderosos enfrentan ataques y agotamiento que parecen insoportables. Sin embargo, Dios lo sostuvo, preparándolo para continuar su llamado. Ana, mujer estéril y despreciada, vivía bajo intenso dolor y silencio. Sus oraciones parecían no tener respuesta, pero detrás de ese sufrimiento, Dios estaba formando al futuro profeta Samuel. El infierno intentó atacar su fe y esperanza antes de que el milagro se manifestara, porque sabía que lo que ella llevaba cambiaría generaciones. Ana no desistió. Su perseverancia se convirtió en ejemplo de victoria silenciosa y poder espiritual. Estos ejemplos muestran que los elegidos cargan un propósito que desafía el mundo espiritual. Las batallas que enfrentan no son señales de fracaso, sino confirmaciones de que llevan algo que el enemigo teme. Así como Jeremías, Elías y Ana, tú también estás llamado a resistir, avanzar y manifestar lo que fue destinado para ti desde antes de nacer. La persecución que sientes no es casualidad, es prueba de que portas algo grandioso y transformador. Piensa en confirmación de la victoria. Ser atacado no significa que eres débil o que has fallado. Al contrario, toda persecución es evidencia de que ocupas una posición estratégica en el plan de Dios. El elegido es reconocido en el mundo espiritual y cada intento de debilitarlo solo confirma el valor de lo que porta. Cuando el enemigo se lanza contra ti, es señal de que tu vida, tus decisiones y tu voz tienen impacto. Él sabe que si logra detenerte, muchos otros no serán despertados ni liberados. Pero ten presente, el cielo jamás abandona tu llamado. Cada batalla enfrentada está acompañada de protección divina, y la victoria ya fue decretada incluso antes de comenzar la lucha. No estás solo. La fuerza que te sostiene viene de Dios, y tu propósito está seguro en sus manos. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, lo que llevas es indestructible, y la fe que te mantiene firme es la misma que mueve el cielo. La victoria del elegido no depende de evitar ataques, sino de permanecer firme, consciente de que cada desafío revela su autoridad y el plan eterno que Dios ya trazó. Esta certeza transforma el miedo en valor, la duda en firmeza y la batalla en plataforma para avanzar. El elegido sabe que, aunque esté rodeado de oposición, es sostenido
y nunca será derrotado, porque su nombre está escrito en el libro eterno y el cielo lucha a su lado. Recuerda, ser atacado no significa debilidad, sino posición. Has sido marcado, elegido y protegido. Cada batalla confirma el propósito que Dios puso en ti. Levántate con fe, declara tu victoria y camina sabiendo que el cielo lucha a tu lado, no estás solo. Si te gustó el video, deja un me gusta, compártelo y suscríbete al canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones cada vez que publique un video nuevo. Estamos aquí para guiarte y animarte mientras descubres el significado más profundo de tu vida. Apoya nuestro canal. Gracias infinitas. Hasta el próximo video.